La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La palabra de nuestro Salvador Jesucristo nos habla a través de la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 14 al verso 16, sobre los mandamientos en cuanto al amor genuino. De eso vamos a tratar una vez más. Hemos estado hablando constantemente sobre estos interesantes pasajes y queremos ampliarlo. La Biblia nos dice claramente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 15 declara enfáticamente y nos dice de una forma clara y precisa: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es el pasaje que deseo que comentemos en el día de hoy. A la luz de ese interesante pasaje, entre los miembros del pueblo de Dios hay ciertas normas que deben regir nuestras relaciones con otros. Se presentan 3 mandamientos que demuestran la presencia del amor verdadero. Esto está hablando de el amor ágape, que viene del griego ágape, que quiere decir amor sacrificial. Bendecir a nuestros enemigos en vez de maldecirlos. Todo hijo de Dios no debe de ser maldiciente, debe de pronosticar bendición aun a aquellos que lo aborrecen y lo maldicen. Tal vez usted diga, pero eso es imposible. Cuando el corazón está lleno de la presencia de Dios, le es totalmente fácil de amar y de bendecir y de ayudar a las gentes que están en necesidades a pesar de que sean sus enemigos. Por lo tanto, dice el Sagrado Escritor: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran también. A la luz de este pasaje, en vez de buscar la venganza cuando algún hermano nos hace daño, debemos manifestar amor al buscar su bien y no su mal. No debemos maldecirle, sino bendecirle. Cristo enseñó este principio en el Sermón del Monte. Aun cuando Jesús está por expirar, cuando Él está colgado en la cruz, Él tomó la decisión de perdonar a sus verdugos. Esa es una gran bendición. Bendijo perdonándolos. Esa fue la oración que Él hace al Eterno Padre cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, podemos aprender con toda certeza que en vez de buscar la venganza cuando algún hermano nos hace daño, o alguna persona vecina o compañero de trabajo, o sea el patrón o el jefe, quien se sea, debemos manifestar amor al buscar su bien y no su mal. No debemos maldecirle, sino bendecirle. Como dije, Cristo enseñó este principio en el Sermón del Monte. Los líderes de Israel les habían enseñado que debían amar a su prójimo con todo su corazón y aborrecer al enemigo. Pero la aplicación que hace Jesús de esa enseñanza es que el enemigo no es su prójimo. Como así, la implicación de esa enseñanza es que el enemigo no es su prójimo. Cristo la corrigió.
al enseñarles que debían amar a su enemigo, buscar su bien, orar por ellos. Ese es el mensaje del Señor claramente en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pareciera que el enemigo no es prójimo, mas el Señor declaró, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los publicanos? Mas el Señor dice, amad. Este es el mensaje de Dios. Tenemos que amar, porque si amamos, estamos en altas victorias. Por lo tanto, a la luz de las Santas Escrituras, podemos contemplar lo que Cristo dice también a través del evangelista Lucas, en Lucas capítulo 6, versos 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, porque Dios es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Qué interesante. El Señor ciertamente puso en el orden correcto el mandamiento de amar, porque si amamos, como dice las Santas Escrituras, seremos personas benditos del Dios vivo, del Dios verdadero. A la hora en que tanto Cristo como Esteban también hacían el sacrificio mayor, ofreciendo sus vidas, manifestaron esta clase de amor. Por ejemplo, le citaba al principio Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cuando Esteban, el primer mártir que hubo de los miembros de la iglesia primitiva, apedreaban entonces a este hombre llamado Esteban, era un diácono fervoroso en la iglesia de Jerusalén. Le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué quiere decir? Partió para estar con Jesucristo. Entonces, vemos el corazón de este mártir. No maldijo, ni Jesús lo hizo, sino que los bendijo. Jesús bendijo perdonándolos a todos los malhechores, a los que le golpearon, a los que le escupieron, a los que los maldecían. Todos ellos, el Señor hizo un clamor de bendición para todos estos malvados. Entonces, lo mismo hizo también el mártir Esteban. Cuando Dios es real en tu corazón, tienes la capacidad de amar y la capacidad de perdonar y la capacidad de pedir perdón. Tenemos que identificarnos con los demás. Tenemos que hacerlo. Recalco. Es necesario identificarnos con los demás. El segundo mandamiento, según el verso 15 del capítulo 12 de Romanos, el segundo mandamiento toma en cuenta la importancia del primero, pero añade otros elementos. En general, esta exhortación nos llama a identificarnos con los demás en sus momentos de tristeza, en sus momentos de alegría. Debemos gozarnos con los que se gozan. Debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran.
Así nos enseñan las Santas Escrituras. Uno de los salmos, por ejemplo, el Salmos 35, versículo 11 al versículo 14. Se levantan testigos malvados de los que no sé, me preguntan, dijo el Señor. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, es decir, de ropas negras. Afligí con ayuno mi alma, mi oración se volvía a mi seno. Así el Señor oraba por aquellos que lo aborrecían. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por la madre, lutado ciertamente, enlutado me humillaba. El versículo 14 de ese Salmos, como por mi compañero me enlutaba, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Así era la situación del corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, según este Salmos 35, verso 11 al verso 14, nos enseña o nos demuestra la relación entre estos dos mandamientos. También debemos manifestar esta clase de amor para quienes nos hacen mal, no solamente para quienes nos hacen bien. Aunque nos traten mal, debemos lamentar sus enfermedades, orar por el bienestar de ellos. De esa forma, Dios manifestará su gloria, su poder, no solamente en nosotros, sino a través de esa gente. Ahora bien, entonces, cuando digo que Dios manifestará su gloria al favor de esa gente, Él lo hará a través de nuestras buenas actitudes. Entonces, podemos decir que normalmente su éxito y gozo nos causan celos y frustración. Cuando sufren, en lugar de llorar, nos quejamos de una y de otra manera y no debemos hacerlo. No debemos quejarnos porque nos hicieron esto, porque nos hicieron las otras cosas. Debemos orar por el bienestar de esos que se portaron mal. Debemos pedir clemencia, misericordia y dar misericordia. Ojalá Dios tenga misericordia de ellos. Tal vez lo más difícil es regocijarnos por nuestros enemigos cuando logran algún triunfo. Normalmente su éxito y gozo nos causan celos y frustración muchas veces. Cuando sufren, en lugar de llorar, nos quedamos contentos y nos sentimos vindicados. Esta reacción no está basada en el amor genuino que tenemos que mostrar hacia el pueblo de Dios. Siempre tenemos que buscar el bienestar de los demás. Ellos tienen que responder a Dios por su trato hacia nosotros. Sus ataques son problemas de ellos, no nuestros. Debemos seguir amándoles y procurando su bien. Así, de esa manera. Ahora bien, tener unanimidad de pensamiento. Cuando tenemos unanimidad de pensamientos, vamos a mantenernos en armonía, en paz, tranquilos, y vamos a hacer las cosas mejor. Entonces, según Romanos 12:16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, debe de haber unanimidad de pensamientos en este caso. Por último, Pablo vuelve a indicar la importancia de nuestra actitud. Lo que pensamos es tan importante como lo que hacemos, porque tarde o temprano nuestros pensamientos se convierten en hechos.
En el pueblo de Dios debemos trabajar para llegar a pensar lo mismo. La unanimidad de pensamiento es la base de la unidad verdadera. Nadie debe de creerse más importante que otro. Debemos evitar la altivez. Debemos evitar todo orgullo, el ser fufurufos y manifestar ahora el amor para los humildes y identificarnos ciertamente con ellos en la misma forma en que lo hacemos con cualquier otro hermano. No podemos hacer acepción de personas por sus posesiones. Estas actitudes que se manifiestan con frecuencia en el mundo no convienen a la familia de Dios. No convienen en ninguna manera a la familia de Dios. Los planes de amar a los demás traerá totalmente toda riqueza de bendición a nuestra alma. Pero si no amamos, entonces estamos derrotados. Nos sentimos totalmente arruinados y no tenemos la comunión con Dios. Porque si no podemos tenerla con el hombre, tampoco con Dios. Pero si la tenemos con Dios, podemos tenerla con los hombres. Es decir, con la gente que nos rodea. Los desplantes orgullosos que nos exaltan no dan la gloria a quienes la merecen. Al hacerlos, robamos a Dios lo que solo a Él le pertenece. Debemos evitar cualquier actitud semejante a esa. Solo así estamos reconociendo de verdad la grandeza de su amor hacia nosotros. Y nadie ha sido justificado por causa de su mérito. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe, que tenemos entrada a su presencia. Y entonces Él nos concede las otras bendiciones que hemos adquirido en Cristo. Por eso debemos recibir a todos los demás sin hacer acepción de personas. Ese es el consejo de Dios. El patrón está exhibido. Lo vemos claro en el verso 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así seremos prosperados si hacemos lo que las Escrituras nos dice. Para poder dar a conocer el mensaje del Evangelio al mundo sin Cristo, el amor genuino tiene que manifestarse hacia los inconversos también. Por este motivo, Pablo pide que el amor sea demostrado no solo para con los hijos de Dios, sino también nuestra relación con quienes no han confiado todavía en Cristo Jesús. En resumen, este pasaje nos exhorta a hacer lo bueno a los que nos hacen mal. Vuelve al principio establecido en el capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Al referirse a nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, debemos poner este principio en práctica al identificarnos con los demás, gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran, según el verso 15. Además, por medio de la unidad de pensamiento entre los hermanos, según el verso 16. Ahora Pablo aplica el mismo principio a toda la humanidad, como se les debe de aplicar este principio al mundo no creyente. Se hace no devolviendo el mal recibido y haciendo lo bueno a todos, como en muchos otros casos en la palabra de Dios.
en la palabra de Dios, ciertamente el problema en este pasaje no es el de comprender su significado. No es difícil entender lo que se nos pide. El problema viene al tratar de ponerlo en práctica. Se le atribuye a Martín Lutero esta gran verdad. Él dijo: no me preocupa tanto lo que no puedo entender de la palabra de Dios. Lo que me preocupa es lo que no entiendo perfectamente bien y no hago. Se lo voy a recalcar. Lo que me preocupa es lo que entiendo perfectamente bien y no hago. Esa es la verdad. Martín Lutero, él aferrado muchas veces decía: no me preocupa tanto lo que no puedo entender de la palabra de Dios. Lo que me preocupa es lo que entiendo perfectamente bien y no hago. Así tenemos el mismo problema al estudiar este interesante pasaje. 4 mandamientos importantes. Según el verso 17 al verso 19. Comencemos con el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagar mal por mal. Mientras siga nuestra vida en esta tierra, no faltará quien nos haga mal. Vamos a encontrarlos constantemente. Todos sufrimos en alguna ocasión las ofensas de quienes nos tratan o nos traten mal. Muchas veces nos parece que no hemos hecho nada contra ellos. La aflicción puede ser totalmente injusta. ¿Cómo debemos entonces responder a este clase de trato? En la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué? Fui llamado a sufrir por la causa del Señor. A sufrir por aquellos que no son cristianos. Y a sufrir por aquellos cristianos que son carnales. Ahora, el apóstol declara bien al pie de la letra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y así vemos que debemos tomar esa misma actitud. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21 al 23, Cristo se presenta como nuestro verdadero ejemplo. ¿Quién ha sufrido más que Él? ¿Quién ha sufrido con mayor injusticia? Es Cristo. Sin embargo, Cristo no respondió con semejante pecado de maldecir, ni con maldición de ninguna clase, ni con amenazas para sus malhechores. ¿Qué hizo? Encomendó su causa al juez justo. Dios juzgará con justicia y al fin la veremos demostrada al final. Si Cristo mismo estuvo dispuesto a sufrir tal injusticia sin aprovechar sus recursos sobrenaturales para vengarse, ¿no debemos nosotros imitar su ejemplo? Por eso Pablo nos exhorta a no responder al mal que nos hacen con un trato semejante. Entonces, no debemos devolver a nadie mal por mal en ningún instante. Esta exhortación se presenta como una norma universal, gracias a Dios. No se le pone ninguna restricción, no se le debe recompensar a ninguno mal por mal. Así que se incluyen en estos principios todos los que nos pueden hacer mal ciertamente. Recalco, así que se incluyen en este principio todos los que
nos puedan hacer daño, tanto hermanos en Cristo como aquellos que no han confiado en Él. A veces nos parece más fácil perdonar a inconversos que a cristianos cuando nos hacen mal, pero debemos por igual manera bendecir y hacer bien a los que nos hacen daño. El inconverso no sabe lo que hace, pero un hijo de Dios sí, y debe de evitar el maltrato a los demás. Por eso nos cuesta mucho esfuerzo perdonar a tales personas. El pasaje nos presenta tal distinción. No debemos pagar a nadie mal por mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Por último, debemos vivir de esta manera, amando, perdonando. Vivir de esta manera es difícil muchas veces, más bien imposible para muchos. Solo la presencia del mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo nos puede capacitar para poner en práctica esta exhortación. Tenemos que depender del Espíritu para vivir esta clase de vida y ser prosperados y bendecidos. ¿Te ha costado perdonar? ¿Te ha costado amar genuinamente? Debes entonces pedir a Dios perdón. Debes de invitar a Dios a tu corazón para que Él more en ti. Él te dará la capacidad y el poder de amar, el poder de perdonar aún a tus enemigos y a aquellos que llamándose hijos de Dios te han maltratado. Debes aprender a perdonarlos, porque de esa manera serás sanado, prosperado y bendecido de parte de Dios. Yo quiero orar por ti. Padre glorioso, cuántas personas que son hijos tuyos se encuentran, Señor, totalmente tristes, desarmados, amargados, enredados, porque no han podido amar, no han podido perdonar, no han podido hacer bien a quienes les han hecho mal. Mas pido, Señor, que ahora perdones el pecado de todos ellos. Borra toda esa clase de maldad, oh Dios. Da la capacidad de amar, de bendecir y nunca maldecir. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. También gracias a ustedes, queridos televidentes, por su paciencia de estar con nosotros en este estudio bíblico del libro de Romanos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.